Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno sea contigo. Paso por aquí para dejarte una palabra que el Señor puso en mi espíritu, que sé que será de bendición y de edificación. Amén. La palabra del Señor va a estar situada como texto base o como texto, como punto de apoyo, el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32, y por ser la palabra del Señor la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra es vida, no guardarla, atesorarla, añade bendición a ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y vamos a estar impartiendo la palabra bajo el tema: estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y esta palabra me la dio el Señor para gente que en algún momento estaban en niveles espirituales, pero hoy ya no están en ese nivel espiritual. Pero sobre todo es un mensaje de restauración, de sanidad y de advertencia, que nosotros podamos ver, que nos podamos reflejar en la vida del apóstol Pedro y por qué pasó. Hombres de Dios que estaban en unos niveles espirituales sobrenaturales, hombres de Dios que gozaban de la plenitud del poder. Muchos de ellos vieron la mano poderosa de Dios, pero en un momento determinado le fracasaron al Señor, en un momento desobedecieron, en un momento se descuidaron y cayeron. Pero para esa persona hoy yo vengo a decirle que hoy hay restauración de parte del Señor. Es importante nosotros poder describir que el escenario donde se describe el Evangelio de Lucas, el evangelito Lucas narra esta historia bíblica, es en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. ¿Y qué pasa en ese capítulo? Bueno, ese capítulo empieza donde se está orquestando el plan para el complot para hablar mal de Jesús, para apresar a Jesús. Hay un complot para matar a Jesús. Eso encontramos en el versículo 1 hasta el versículo 6. Luego más adelante, del versículo 6, del versículo 7 hasta el versículo 23, vemos a Jesús instituyendo la Santa Cena, el lavatorio de pies. Jesús está con sus discípulos, Jesús está formando, Jesús está creando la base, creando un vínculo especial, preparando su cuerpo para la sepultura. Luego más adelante, en el capítulo 24 al versículo 30, vamos a encontrar a Jesús estableciendo la grandeza del servicio, hablando del lavatorio, hablando que este reino, este evangelio, el mayor galardón está en servir y no ser servido. Y es ahí en el versículo 30, de una manera magistral, después de que Pedro le hace una declaración a Jesús de que en todo momento estaría con él, de que no lo dejaría, de que siempre quedaría su vida por él. Es ahí que, como respuesta a esa declaración de Pedro, Jesús le profetiza, Jesús le declara y le dice: wow, es impresionante lo que tú me estás diciendo. Si va a llegar el momento donde tú me vas a negar, donde tú no vas a estar tan fortalecido como ahora mismo tú estás pensando. Y ahí nosotros se desprenden unas ciertas verdades que nosotros muchas veces como pueblo del Señor ignoramos. Lo primero es que muchas veces nosotros creemos que estamos en una dimensión, pero no lo estamos. Muchas veces nosotros creemos que estamos tan fortalecidos, pero realmente no están. Entonces, como el Señor es omnisciente, omnipresente, conoce todo desde antes que las cosas sucedan, empieza a hablarle a Pedro de lo próximo que va a manifestarse en su vida. A mí me impresiona algo majestuoso en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Estamos situando Lucas 22, versículos 30 al 31 al 32. ¿Y cuál es? Que Jesús empieza hablando con Pedro, diciéndole: Simón, Simón.
Ahora, cuando usted se va al trasfondo histórico, se da cuenta que con ese Simón que Jesús está hablando, en capítulos atrás ya Dios le hubiese cambiado el nombre por Pedro. Ahora, ¿por qué Jesús ahora utiliza el nombre de Simón al mismo hombre que él luego que ya le hubiese cambiado el nombre? En hermenéutica hay una regla que cuando algo se repite continuamente hay que prestarle atención, porque lo que el Señor está diciendo es que eso que sucede ahí es imposible que no pase, que es seguro que va a pasar, no importa la circunstancia. El próximo episodio que Dios va a narrar, tenemos por seguro de que se va a manifestar. Ahora, ¿qué representa el nombre de Simón? Simón representa la antigua naturaleza de Pedro. Simón es el pescador. Simón es el hombre que cree en Dios, pero que no tiene una fe fortalecida. Simón representa a un judío tradicional que conoce la Torá, que ha escuchado, incluso el nombre Simón se deriva del hebreo, has escuchado a Dios. O sea, que Jesús le está diciendo a Simón, le está diciendo a Pedro, Simón, Simón, el que me ha escuchado, al que ha estado conmigo, el que me ha visto multiplicar los panes, el que me ha visto caminar sobre las aguas, el que me ha visto libertar al ganadero, al que me ha visto sanar a los enfermos, el que me ha visto resucitar a Lázaro. A ti yo te estoy diciendo, Simón, Simón, te estoy diciendo que Satanás me ha pedido para ser zarandeado como trigo. Y la palabra zarandeado tiene que ver con ser sacudido con violencia. Lo que el Señor le está profetizando a Pedro es que le está diciendo, Satanás me ha pedido el permiso para procesarte, para incitarte de una manera tan fuerte, Pedro, que va a ser como el trigo. O sea, la prueba que te viene a ti no es una prueba cualquiera. La prueba que viene es inevitable, Simón. Oye, Satanás me pidió permiso y yo se lo he concedido. Ahora, yo le he rogado al Padre para que tu fe no falte, para que en medio de ese proceso, para que en medio de ese golpe, para que en medio de esa vicisitud, para que en medio de ese dolor, para que en medio de ese quebranto, para que en medio de esa enfermedad, tu fe siga intacta. Yo no he rogado al Padre para que no te permita la prueba, porque la prueba te viene porque te viene, porque te he dicho, Simón, Simón, tú me has escuchado y te estoy profetizando que tú has sido pedido como instrumento de exhibición en el mundo espiritual. El mundo espiritual te calificó, el mundo espiritual te vio, el mundo espiritual arrojó luz al material que hay en ti y te ha puesto a prueba. En pocas palabras, es importante ver que en el mundo espiritual muchas veces se habla cosas de nosotros en el cual nosotros no tenemos acceso. Eso pasó con Job. Job no sabía que su proceso era porque en el cielo se estaba discutiendo qué tipo de material él era. Lo que estaba pasando Job no era pasando porque se lo buscó, no estaba pasando porque quiso, no vino como un ataque del adversario. No. Vino como una prueba irrefutable del material que el cual Job estaba hecho. Y es importante que ver que Jesús le dice, y yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti, Pedro, porque el zarandeo que te viene, y Pedro sabía, porque aunque Pedro era pescador, los judíos sabían de trigo, sabían de cultivo. Y yo me imagino que Pedro muchas veces vio a la gente que se dedicaban al cultivo de trigo, cómo agarraban ese trigo, cómo lo remecían, cómo lo sacudían, y ese trigo volaba por los aires, y todo lo que no era de parte de la contextura del grano salía volando. Lo que Dios le está diciendo, Pedro, te voy a meter en un proceso de carácter,
cárcel, que todo lo que no tiene firmeza en ti va a salir volando, que todo lo que no tiene firmeza en ti desaparecerá, Pedro. Yo te estoy diciendo a ti que yo te voy a entrar en un proceso para limpiarte, para sacudirte, para sacar todo lo que no permite que tú te muevas a la próxima dimensión. Todo lo que no permite que tú tengas acceso a lo que el reino tiene determinado para ti. El reino espiritual, antes de ascenderte, antes de promoverte, siempre te va a procesar. Y el proceso por el cual tú vas a participar es una forma de legalizar, es una forma de patentizar que lo próximo que tú vas a administrar lo ha tenido por derecho legal, que no eres un usurpador en el próximo lugar, que no eres un puesto sino que tú tienes el derecho legal para poder ministrar sobre eso al cual el reino espiritual te va a posicionar. Entonces Jesús le dice, y yo he rogado por ti, pero ¿para qué? Para que tu fe no falte. Wow. Cómo nuestro Padre es tan amoroso. Cómo el Señor cumple su palabra determinada en tiempo más adelante, cuando el Señor dice no hará nada Jehová antes, sin que antes se los revele a sus siervos los profetas. Dios estaba preparando el corazón de Pedro para lo próximo. Dios estaba preparando el corazón de él, porque hermano, hay pruebas que hay gente que lo mueven, pero cuando tu fe está fundamentada en Dios, tú sabes que no importa lo que venga, tú vas a salir victorioso. Eso era lo que tendría Sadrach y Abednego. Lo que Dios quería formar en Pedro era una fe resistente al fuego, era una fe resistente al foso de los leones. Dios le estaba diciendo a Pedro, te voy a posicionar, te voy a elevar, te voy a entregar cosas sobrenaturales. Tú vas a ser el próximo apóstol, tú vas a tener que bregar con gente de diferentes carácter, pero yo no puedo entregarte lo que tengo hasta que no te procese, y tengo que procesarte a través de la fe, porque cómo tú vas a hablar de lo que tú no conoces, cómo tú vas a llegar a la vida de alguien si tú no conoces el lenguaje del reino, cómo tú puedes fundamentar la fe en alguien cuando tu fe no ha sido fundamentada. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Pedro. Dios le dijo, yo le he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro, yo sé que tú me vas a negar, yo sé que en medio de este proceso tú me vas a negar, pero hay una palabra impresionante, que hay una coma, otra idea que confirma la misma idea, pero dice, pero una vez vuelto, aleluya, una vez que tú te recuperes después de este proceso, una vez que yo te levante, una vez que yo te restaure, una vez vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Háblale de tu experiencia. Tú te vas a convertir en un testimonio vivo del poder de Dios, de lo que Dios hace con alguien que está en el piso, pero decide creerle a Dios. Yo vengo a decirle que quizás tú le has fallado a Dios en estos últimos momentos, pero hoy es una tarde de restauración. Yo vengo a decirte que quizás tú no estás en el nivel espiritual en el que Dios te llamó, pero hoy es una tarde de restauración. Hoy tú vas a volver. Hoy Dios te dice, hoy te vuelvo a levantar. Hoy vuelves a operar en los niveles que antes te operaban. Que la crítica no te detenga, que el pecado no te detenga. Avance, levántate, incorpórate, sacúdete el polvo, vístete vestidura limpia, porque lo próximo está por venir. Una vez vuelto, confirma. Dile a tus hermanos que estamos de vuelto para operar en las dimensiones para el cual fuimos diseñados. Shalom.